Bien, vamos a ver el tema de preparación de soluciones empíricas y regla de mezclas. Normalmente las soluciones o lo que vamos a trabajar principalmente en química y en distintas actividades de la agroindustria son solutos o líquidos disueltos en un solvente. Si ese solvente no es especificado claramente, se dice que el solvente en el que va a trabajar es agua. Entonces las soluciones serán soluciones acuosas. Y una solución está formada por un soluto que se disuelve en un solvente. El soluto normalmente en química va a ser sólido, pero también puede ser una solución líquida que se disuelva en un solvente y también se llama solución. Y si ese soluto se disuelve en un solvente, va a formar una solución, como dijimos, si no se especificaba el solvente adecuado, será en solución acuosa. Y aparecen los términos de no electrolíticos y electrolíticos. Todo va a depender de aquellas soluciones cuyos solutos disueltos en solventes no tengan la propiedad de conducir la corriente eléctrica y se recuerdan que llamábamos no electrolíticos. Mientras aquellos que podían conducir la corriente eléctrica llamábamos soluciones electrolíticas y ahí se dividían en electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Dependiendo de la característica de ese soluto que se va a disolver en el solvente y teniendo el concepto claro de solubilidad, que es la máxima concentración del soluto disuelto en el solvente a una temperatura determinada, vamos a encontrar que los solutos pueden ser poco solubles, solubles o insolubles. Y dependiendo de la concentración o de la cantidad de soluto que vaya a estar disuelto en el solvente, vamos a encontrar soluciones no saturadas, dentro de ellas las diluidas o concentradas, quiere decir que todavía tenemos mayor cantidad de solvente con respecto al soluto. La saturada es donde tenemos la concentración del soluto en su máxima expresión, es decir, que está en equilibrio con el solvente. Si sigo agregando más soluto a esa solución, la voy a sobresaturar, pudiendo producirse o no una precipitación dependiendo de las características de ese soluto en el solvente. Las soluciones que vamos a preparar o que se pueden preparar eran de dos tipos, soluciones empíricas o soluciones valoradas. Las soluciones empíricas se preparan midiendo el soluto en unidades físicas como gramos por litro, miligramos por litro, miligramos por mililitro, partes por millón, gramos por 100 gramos, gramos por 100 mililitros. Quiere decir que podemos tener unidades volumen, peso, 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 volumen. Ahí vamos a tener las concentraciones gravimétricas, las concentraciones volumétricas y va a estar dependiendo también de la densidad. Mientras que las soluciones valoradas son aquellas que se miden en unidades químicas. Y dentro de estas unidades químicas o estas soluciones valoradas vamos a tener la molaridad, la normalidad y la formalidad. Si hacemos un repaso, entonces las soluciones empíricas, las unidades de concentración serán físicas y vamos a tener unidades gravimétricas, es decir, peso, peso, partes por millón, partes por billón. Unidades volumétricas, vamos a trabajar peso, volumen, y ahí vamos a tener las concentraciones volumétricas, partes por millón, por billón, densidad, miligramos por mililitro, miligramos por litro, etc. Y en las soluciones valoradas se van a expresar en unidades químicas y vamos a tener molaridad, que es peso, peso en la molaridad, en la normalidad y en la formalidad, en la normalidad y en la molaridad, vamos a tener unidades químicas donde vamos a tener masa, volumen. Una ley que se aplica en las soluciones y es muy común que van a trabajar a diario es la ley de dilución. Si recordamos, era la concentración 1 por el volumen 1
igual a la concentración 2 por el volumen 2, donde sabiendo una de las concentraciones, las dos concentraciones o una de las concentraciones, podemos despejar la incógnita que estemos necesitando. Las mezclas donde nosotros vamos a trabajar soluto y solvente sin necesidad de producirse una reacción química, quiere decir que cada uno de los componentes van a seguir teniendo sus mismas características propias físico-químicas. Lo único que se va a hacer es simplemente mezclarlo con un solvente para poder tener una solución, o mezclarlo entre disolventes o entre solutos para poder tener una mezcla. Esas mezclas nosotros recordamos que podían tener más de un componente, es decir, n mayor a 1, y las fases era igual a 1 si eran homogéneas. Entonces teníamos más de un componente, pero la fase era una sola. Y todos, en ese punto, no había una visualización de distintos componentes, sino simplemente se veía una sola fase de esta mezcla. Mientras que si teníamos más de un componente, pero distintas fases, las mezclas eran heterogéneas. Y la característica en cada una de esas fases tenían la misma composición química. Quiere decir que entre las fases heterogéneas, cada una de las fases seguía siendo homogénea. La diferencia entre un sistema homogéneo y un heterogéneo es que yo, por mecanismos físico-químicos, puedo llegar a separar cada una de esas fases. Ejemplo de soluciones empíricas. Dijimos que eran soluciones donde se preparaban en unidades físicas el soluto en el solvente. Por ejemplo, todo lo que es indicadores y reactivos auxiliares que se utilizan en todas las técnicas de cuantificación o de cualificación en analítica, son preparadas en unidades físicas, es decir, que son soluciones empíricas. Por ejemplo, si yo quiero preparar fenoftaleína, 50 mililitros, al 1% en alcohol, quiere decir que ya no está preparado en unidades en agua, sino que está preparado en un solvente especial. Entonces, lo que hago es pesar 1 gramo en 100 mililitros de alcohol. En este caso es un alcohol de 96. Tenemos la droga sólida, la solución de fenoftaleína y acá cómo ha reaccionado en medio alcalino. Lo mismo sucedería si yo quisiera otro indicador, por ejemplo, de liantina. Partiendo de una droga sólida, yo quiero preparar 50 mililitros y debo pesar 0,10 gramos en 100 mililitros de agua. Entonces, esto es unidades físico y tiene gramos, volumen, gramos por 100 mililitros, y cuando prepare esta solución me va a quedar de esta coloración el indicador, y acá vemos las zonas de viraje en medio ácido o medio básico. Pero las mezclas también pueden ser no solamente en soluciones en solventes, sino pueden ser soluto-soluto, como es en el caso de la murexida, donde la droga se va a mezclar con un mordiente y una sal como el sulfato de sodio, y me va a quedar un indicador en estado sólido. Quiere decir que es una mezcla que se ha obtenido sólido-sólido. Ejemplos de diluciones. Para las diluciones quiere decir que yo voy a tener una solución más concentrada y quiero obtener una de menor concentración. Por ejemplo, yo tengo permanganato de potasio 0,1 normal, 100 mililitros, y quiero obtener 100 mililitros 0,05 normal. Entonces, partiendo de una concentración 0,1 normal, voy a llegar a una concentración 0,05 normal y un volumen de 100 mililitros. Para lo cual tendré que despejar el volumen que necesito de esta solución que está más concentrada para obtener los 100 mililitros de esta solución que está más diluida. Otro ejemplo es de una solución de sulfato cúprico, donde parto de una concentración de 30 gramos por litro y quiero llegar a una solución
de 100 mililitros de 5 gramos por litro. Quiere decir que una solución que está más concentrada la tengo que diluir para obtener una más diluida. Aplicando la ley de dilución puedo obtener el volumen que voy a tomar de esta solución de sulfato cúprico 0,30 gramos por litro y voy a obtener esta solución de sulfato cúprico 5 gramos por litro. Otra actividad que se va a trabajar es la regla de mezclas. Como consecuencia de mezclar sustancias y puedo obtener una tercera con concentraciones diferentes a las que se han originado o a las mezclas que voy a tener originalmente. Un ejemplo práctico que siempre van a trabajar es cuando trabajen y cuantifiquen mohos en puré de tomate, donde según el código alimentario dice que la concentración de sólidos totales para el recuento de mohos debe estar comprendida entre 8,37 y 9,36% en grados Brix. Si partimos de una concentración de 29% de grados Brix, tendremos que sí o sí hacer una dilución o una mezcla para llegar a una concentración mucho menor. Para lo cual vamos a aplicar una regla de mezcla y en el primer paso se va a tener en cuenta que vamos a trabajar partes absolutas de los dos involucrados, tanto del puré de tomate como el agua en este caso para poder diluir. Entonces tenemos que partir de 29 partes, que son los grados Brix que yo determiné por el refractómetro, y voy a llegar a 8,87, que es lo que me establece el código alimentario. Si yo hago la diferencia, me va a quedar 20,13 partes del puré de tomate. Ahora lo mismo lo voy a hacer con el agua. Yo tengo que llegar a 8,87. Entonces, ¿qué cantidad de agua le debo agregar para llegar a esa concentración? Normalmente ustedes han visto la regla de mezcla en esta forma. Estas son las partes del soluto y este es el agua que tengo que agregar. Quiere decir que de 29 partes que yo partí, tengo que llegar a 8,87 y obtendré 20,13 partes del soluto. Mientras que yo agrego 8,87 partes de agua para poder llegar a esa concentración. Entonces, para hacer esta regla de mezcla, voy a deducir que para llegar a esa concentración de 8,87 partiendo de un tomate de 29 grados Brix, debo pesar 8,87 gramos del puré de tomate y luego pesar 20,13 gramos de agua. Recuerden que esto es puré de tomate y esto es agua que le tengo que agregar. De esta forma, cuando se realiza la mezcla y vuelvo a tomar la concentración en grados Brix, deberé tener, si he realizado bien la pesada y los cálculos, una concentración de 8,87 grados Brix. El material que vamos a utilizar es un material graduado, es decir, que mide volúmenes con aproximación, como son la probeta, el Erlenmeyer, el vaso de precipitado y la pipeta graduada. Hay que tener en cuenta que cada vez que se vaya a leer en la graduación del volumen, por más que no sea con exactitud, debo leer en forma perpendicular al aforo o al menisco, nunca por encima o por debajo de ese menisco porque cometeré un error de paralaje. Este sería el material volumétrico que normalmente se utiliza cuando yo tengo que preparar soluciones empíricas y regla de mezcla.